La selva se extendía sin límite en esta región fronteriza entre Guatemala y México. Durante más de 12 años, miles de indígenas mayas se habían refugiado en estas montañas huyendo de las masacres del ejército guatemalteco. Ahora, unos meses después de la firma de la paz, la campana del Cuarto Pueblo invitaba a la celebración de la palabra. Hacía tan solo unos meses que las 350 familias habían regresado aquí a reconstruir sus casitas y cultivar sus parcelas. Y mientras el conjunto musical cantaba, los fieles se acercaban a la capilla, donde hace una década fueron masacrados más de 350 habitantes del lugar. Marcelino, el catequista de la comunidad, leyó el mandamiento del amor. Todos de pie vamos a escuchar el Santo Evangelio. Esto es mi mandamiento, que se amen unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que él da la vida por ellos. Esto es lo que les mando, que se amen unos a los otros. Esta es palabra de Dios. Y a continuación les invitaba a la unión. Si esta unidad se permanezca en Cuarto Pueblo, no hay disensión de uno de otro, porque todos somos gente sufrida. Seguramente el Espíritu de Dios nada sobre nosotros. El bueno de Marcelino les recordaba que... Porque en esta capilla, justamente donde estamos, donde fueren quemados nuestros seres queridos, los niños. ¿Se acuerdan? Yo lo digo así porque el día lunes yo estuve allá en el cerro, mirando que todo aquí, ya la clínica quemada. Pero ya después llegué aquí a ver, encontré los huesos chiquitos, pequeños de los niños. Pero aquí están los huesos de los mártires. Estos huesos hemos enviado hasta con el Papa, hemos enviado allá en Roma. Durante los días anteriores, Marcelino me había contado su vida. Como os he dicho, nací junto al lago Atitlán, el lago más bello del mundo. El lago, un antiguo cráter, está rodeado de 12 poblaciones. Cada pueblo lleva el nombre de un santo: San Pedro, San Pablo, San Marcos. Guatemala, aunque no lo conozco muy bien, es el país de la eterna primavera, el país de las flores, de la música y del color. Dios nos ha regalado muchas cosas. Pero a veces yo creo que los hombres hemos estropeado los dones de Dios. Guatemala es rica, pero los guatemaltecos somos pobres, muy pobres. De hecho, el 80% de la población vivimos en la pobreza. Es una pobreza engañosa, pero real, muy real. El verdor de nuestros montes y el colorido de los vestidos que nos hacemos esconden una renta 15 veces menor que la española. El sueldo de un campesino es de 200 pesetas al día. Los indígenas, los naturales, como aquí nos llaman, somos el 60% de la población del país. Dicen que somos el país más indio de toda América.
Los ladinos, los blancos, dicen que nosotros los indígenas somos un peso, un freno para el progreso, para su progreso. Porque los blancos y los indígenas vivimos en dos mundos diferentes, opuestos. Ellos son los fuertes y nosotros los débiles. Ellos son los ricos y nosotros los pobres. Ellos son los opresores y nosotros los oprimidos. Vivimos juntos, pero separados. Cercanos, pero distantes. El 2% de la población tiene el 65% de las tierras de Guatemala. Pero nosotros, los indígenas, no podemos vivir sin tierras. No podemos sobrevivir sin la milpa, sin el maíz. Es verdad que las cosas no van nada bien. El 75% de la población está en el paro o en el subempleo. Los obispos dicen que Guatemala es una sociedad al borde de la desesperación. En las últimas elecciones solo votó el 30% de la gente. ¿Votar para qué? Nuestros políticos están corrompidos. ¿Cómo son vuestros políticos? Y la desesperación nos ha llevado a la guerra. Guatemala ha sufrido una guerra de más de 30 años. Una guerra que ha causado más de 200.000 muertos y desaparecidos, 100.000 viudas y más de 1 millón de refugiados. Es como si en España tuvieseis 800.000 muertos, 400.000 viudas y 4 millones de refugiados. Pero yo, como cristiano y como catequista, creo que hay lugar para la esperanza. Sin esperanza no se puede vivir. No se puede sobrevivir. Ahora acabamos de firmar la paz. Esperemos que con la paz llegue la justicia. Desde hace 30 años yo he trabajado en la causa de Dios, en la causa de mi pueblo maya. En Guatemala somos 22 etnias diferentes, pero todos somos mayas. Como dice Rigoberta Menchú, tenemos que aprender a crear una unidad nacional. Y como a ella, a mí me nació la conciencia. Yo soy indígena quiché y me siento orgulloso de mi pueblo, de mi lengua y de mi cultura maya. Mis antepasados crearon una gran civilización. Los monumentos que todavía se conservan en Centroamérica son mudo testimonio de nuestra historia. Me imagino que vosotros también os sentís orgullosos de vuestra identidad, de vuestra cultura. Pero en los últimos siglos nos han condenado al silencio de los muertos. Hemos quedado al margen de la historia de los ladinos, de los blancos. Hoy, los indígenas formamos la inmensa caravana de los vencidos, de los oprimidos y de los desposeídos. Nos han desposeído de nuestras tierras, nos han echado monte arriba, a los altos cerros volcánicos que los ladinos no quieren cultivar. Ellos han tomado nuestros valles y allí cultivan plátanos y caña de azúcar y engordan el ganado para la exportación. Han silenciado nuestros tambores y chirimías, nuestras lenguas y dialectos, nos han arrancado las entrañas y nos han hecho objeto del turismo internacional. Cortaron nuestros frutos, arrancaron nuestras ramas,
Quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Pero hoy, sin odios ni rencores, queremos recuperar nuestras raíces. Sin raíces los árboles se secan, se mueren. Un pueblo sin raíces y sin historia es un pueblo de difuntos. Yo soy católico y catequista. Necesito compartir mi fe con los demás. Yo no podría vivir sin creer en Jesús. La historia de Guatemala es una historia de fe. Somos profundamente religiosos. En todas nuestras aldeas celebramos romerías en honor del Santo Cristo de Esquipulas. Como todos los pueblos del mundo, expresamos la fe a nuestra manera. Quizás os extrañen algunas de nuestras celebraciones, de nuestras procesiones e inciensos, pero nosotros somos así. ¿Cómo celebráis vosotros la fe? Lo importante es amar a un Dios Padre y al prójimo como hermano, como hermana. Por eso trabajamos en crear un mundo mejor. Pero eso, aquí en Guatemala, es peligroso. Han matado a muchos misioneros y catequistas. Y además, nos han invadido con sectas. Han engañado a muchos con cantos y con la promesa de un cielo después de la muerte. Pero nosotros, en barrios y en las comunidades rurales, nos hemos comprometido con los pobres. La fe no puede ser neutral. Y la Iglesia se ha comprometido con la causa de los pobres. En vísperas de un nuevo milenio, todos los catequistas queremos anunciar que Jesucristo es el único Salvador del mundo, ayer, hoy y siempre. Pero como dicen mis amigos y compañeros catequistas, no siempre es fácil anunciar el Evangelio de la vida. Sí, claro, porque no podemos separar la fe de cada uno de nosotros con nuestro Dios, con la misma vida del ser humano. Jamás se puede dividir, ¿verdad?, la relación espiritual con la relación de la vida del ser humano. Animados por los catequistas, los indígenas han descubierto que el reino de Dios empieza aquí, en esta vida. Porque a través del Evangelio hemos descubierto a un Dios de la vida, que no quiere la miseria, que no quiere la pobreza, ni quiere la explotación de nuestras familias. Yo, en mis actividades, en mi vida de padre de familia y de catequista, trato de vivir el Evangelio de Jesús. Y también las hermanas llegan a los caseríos y a las comunidades indígenas más alejadas para anunciar su fe en Jesús y compartir las penas y las alegrías de los pobres, especialmente de las mujeres. Ellas, como mujeres, sienten con más dolor la tragedia de las indígenas, marginadas por ser mujeres, por ser indias y por ser analfabetas. El 90% de las campesinas son analfabetas. Sus vidas son un interminable ciclo de embarazos y partos, de trabajos en el campo y labores en la casa. Sometida al peso de la tradición, de la costumbre y de la rutina, viven sin más horizontes que los cerros de la aldea que las vio nacer.
Sin embargo, la mujer indígena, en silencio y con coraje, carga sobre sus espaldas la tragedia del continente. Rodeada de hijos y de miseria, muchas veces tiene que tomar las riendas del hogar. El caso de Eustaquia, indígena quiché, refleja la dura realidad de millones de campesinas del país. Mi nombre es María Eustaquia Alonso, tengo 4 hijos y tengo 26 años. El peor problema de nosotros las mujeres es que somos analfabetas, casi la mayoría, y casi no contamos con suficiente tierra. También es otro problema, que los que tienen más terreno son la gente así que tienen mucho dinero, y nosotros los pobres pues apenas tenemos de 3, 4 cuerdas, entonces no es suficiente. Pero gracias a la labor de la Iglesia, muchas indígenas pueden salir del hoyo de la pobreza. Es el caso de Julia Chabajay Shuruk, de padres analfabetos. Pero los 4 hijos van a la escuela y Julia es estudiante de magisterio rural. Yo quiero que siga ella estudiando, que no va a ser y que no va a ser igual como yo, que no sé ni leer ni escribir. Yo quiero que ella que se siga mejorando más. Pero fuera de sus horas de clase, Julia, como todas las indígenas de su edad, tiene que ayudar en los trabajos de la casa y estudiar a la luz de una vela, pues el 80% de las casas no tienen luz. Por otra parte, la Iglesia es consciente de que Guatemala no podrá salir del subdesarrollo si no educa a sus ciudadanos, especialmente a los indígenas. Óscar Azmitia, religioso guatemalteco, hablaba así a un grupo de mujeres indígenas en la comunidad de Chichimún. Sabemos que el analfabetismo es un gran problema social en Guatemala. 6 de cada 10 guatemaltecos no saben leer y escribir. Y entre las mujeres indígenas, 8 de cada 10 guatemaltecos. La democracia de un pueblo se construye con las líneas del alfabeto. Aprender a leer y escribir es el derecho que todos tenemos. No es un acto no es un regalo, no es una obra de beneficencia, no es una aspirina psicológica. Es el derecho que ustedes tienen para aprender a leer y a escribir, no solo las letras, sino su propia historia. A unos pocos kilómetros de distancia, en la comunidad de Santa Lucía Utatlán, un campesino, gráficamente, expresaba su descubrimiento de las letras. El progreso de mi vida es aprender a leer y escribir para llegar a la meta donde yo quiero llegar. Antes soy ciego, no sabía leer y escribir, pero hoy estoy aprendiendo a través de las alfabetizaciones. Por eso estoy aprendiendo a leer y escribir. Lucía, catequista y promotora rural, que en el patio trasero de su casa enseñaba las letras a los niños y niñas del lugar, decía que ella trabajaba gratis. Para que mi gente sepa leer y escribir y que sean personas. María, una campesina, madre de 5 hijos de la comunidad de San Vicente de Metabaj, tenía muy claro por qué quería aprender a leer y a escribir. Quiero aprender a leer y escribir para que no me engañe. Muchos de estos programas de alfabetización que benefician a decenas de miles de indígenas son posibles porque la Iglesia mantiene numerosos centros de formación de maestros y de animadores rurales. Como decía uno de los formadores, no queremos que nuestros maestros estén bien vestiditos y con buen olor. Queremos que sean auténticos animadores de sus pueblos,
Por eso les formamos en horticultura, ganadería, avicultura, carpintería, panadería, metalmecánica, sastrería, tejeduría, solamente de este Instituto Indígena Santiago han salido más de 750 maestros rurales. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, en su típico lenguaje, llamando hermanos a todos los estudiantes, les decía: Bueno, en primer lugar creo que es una oportunidad para que los hermanos desarrollen los conocimientos y que puedan volver a la aldea, sobre todo la concepción de la educación, es decir, una gente que se educa sin olvidar su identidad, sin olvidar sus raíces y que se educa para que vuelva a la comunidad. Eso es un gran avance y creo que es muy importante. Pero enseñar a leer y a escribir, trabajar en la promoción y en la evangelización de los indígenas en Guatemala es muy subversivo. En Santiago, a las orillas del lago Atitlán, María, a la puerta de su choza, recordaba a su hermano Juan, exalumno del Instituto Indígena Santiago y asesinado por los militares. Yo era joven cuando mataron a Juan, pero nosotros siempre le recordaremos como alguien que murió por servir a los demás. Y en el cementerio, junto a su tumba, Diego, su padre, acompañado por su nieto, decía: como música de banda, mi hijo, desde pequeño, aprendió a compartir su vida con los demás. A mi hijo le mataron porque era educador. Por eso le mataron. El mismo Marcelino me condujo al lugar más venerado de toda la región, donde se encuentran los restos de su padre, catequista, de su hermano mayor y de su cuñado, todos asesinados por el ejército. Estamos en este panteón, o como un museo que ha hecho la comunidad para guardar todos los restos de nuestros hermanos que fueron masacrados, que en ese tiempo el ejército le quemó en una escuela vieja allá en el mercado. En estas cajas están los huesos quemados, todos finos ya, y luego en estas ollas de barras que se ven aquí, vemos el polvo quemado de todos nuestros seres queridos. Entre estos está mi difunto padre, que es Catarina López Koch, que es mi papá. Nos vino a visitar y aquí lo mataron. Y luego mi difunto hermano, que es mayor de mí, también lo mataron. Y luego mi cuñado, Domingo Tung Us, ¿verdad? También a él. Entonces, entre todos estos, ven ustedes las cruces que están aquí. Para mí es dolorosos, porque la verdad es injustamente que fueran matados y masacrados. Para mí ese lugar es como un lugar santuario, es santo, porque me imagino que muchos de ellos están en los cielos, pero la verdad no era justo que el ejército nos hizo esta cosa. Esto es lo que pasa aquí en Guatemala, en ese lugar del Ixcán Grande, que estamos aquí, justamente en Cuarto Pueblo. Este es el museo, como ustedes lo ven, ¿verdad? Es como, para nosotros es un lugar sagrario, ¿verdad? Donde que nosotros podemos mirar, principalmente en todos los días de los santos, venimos aquí a venerar. Al hablar con Rigoberta sobre el martirio de tantos creyentes, ella misma perdió a sus padres,
Aseguraba que sus muertes no habían sido inútiles. Bueno, yo creo que no. En realidad todos los esfuerzos de transformación social que implicó la muerte de mucha gente y que implicó los asesinatos, ha dejado muchas huellas, muchas herencias. Justamente acabo de estar en una de las asambleas del Consenso Maya y me doy cuenta que hay muchos avances, pues sí, que esto no es gratis, sino ha tenido mucho costo y es la muerte de muchas personas. Creo que en muchas partes más que nunca nos enorgullecemos, nos sentimos orgullosos por la contribución, la obra social que hicieron grandes personajes, grandes mártires y que nos enseñaron el camino y que tenemos la obligación de culminar para el futuro. Desde el seno de los diversos países que componen América Latina, está subiendo hasta el cielo un clamor cada vez más tumultuoso e impresionante. Es un clamor claro, creciente, impetuoso y en ocasiones amenazante. Es el grito de un pueblo que sufre y demanda justicia, libertad, respeto a los derechos fundamentales del hombre y de los pueblos. Lamento de millones de latinoamericanos, crucificados en una situación de extrema pobreza generalizada. Miseria que adquiere en la vida real rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo. Y yo, campesino y catequista, indígena quiché y padre de familia, intento vivir cada día mi fe. Tengo la firme esperanza de que el niño Dios, nacido en Belén, siempre está presente entre nosotros, en los llanos y en los montes, en los ríos y en las costas, animando nuestros esfuerzos por un mundo nuevo. Echadito en su estera que le acaban de tejer, dormidito nos espera Uchiapapi. Él nació esta madrugada bajo un techo de Irapay, en un pobre caserío olvidado. Uchiapapi ha nacido entre los pobres, Uchiapapi, Uchiapapi, vive hoy entre los hombres, Uchiapapi, Uchiapapi, vive hoy entre los hombres. Fumando su siricaipi, el compadre Iwishin dice que será gran hombre, Uchiapapi. Será bueno con los pobres, será nuestro salvador, luchará por la justicia de su pueblo. Uchiapapi ha nacido entre los pobres, Uchiapapi, Uchiapapi, vive hoy entre los hombres, Uchiapapi, Uchiapapi, vive hoy entre los hombres. A pesar de la injusticia, la miseria y el dolor, nació hoy día en nuestra selva la esperanza. La esperanza que no muere, que da fe en el amor, que nos une y hace fuertes ante la opresión. Uchiapapi ha nacido entre los pobres, Uchiapapi, Uchiapapi, vive hoy entre los hombres, Uchiapapi, Uchiapapi, vive hoy entre los hombres, vive hoy entre los hombres.